Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Jack Reynolds, un estadounidense de 28 años, era conocido por su espíritu aventurero y su curiosidad insaciable. Esta vez, había elegido los bosques remotos de Montana, lejos de las rutas turísticas y los mapas oficiales. Llevaba horas caminando, cautivado por la densidad de los árboles centenarios, el aroma de la tierra húmeda y el suave susurro de las hojas bajo sus pies. Cada sonido, cada movimiento, parecía adquirir una dimensión casi sobrenatural en este bosque silencioso. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Jack no se dio cuenta, ya que se había alejado demasiado de los senderos trillados. Al levantar la vista para admirar las copas de los árboles, su pie tropezó con algo oculto bajo las hojas caídas. En un instante, gruesas y antiguas cuerdas le rodearon los tobillos y las muñecas. Forcejeó, pero las cuerdas eran fuertes y estaban hábilmente anudadas. El pánico lo invadió como un torrente incontrolable. Cada grito resonaba en el bosque, pero ningún sonido le respondía. El viento silbaba entre los árboles, y en el silencio opresivo, Jack sintió una presencia. Dos brillantes ojos amarillos aparecieron en la oscuridad. Un lobo gris, grande y elegante, lo observaba fijamente. Jack sintió que se le paraba el corazón. Sus instintos le gritaban que huyera, pero estaba inmovilizado. El animal se acercaba lentamente, con el cuerpo agachado y las orejas alerta, analizando cada movimiento. Jack estaba seguro de que sus últimos momentos estaban cerca. Y, sin embargo, el lobo no mostró agresividad. Al contrario, se detuvo a unos pasos, olfateando las cuerdas que ataban a Jack. El animal pareció comprender que el hombre estaba en peligro. Con increíble precisión, mordisqueó las cuerdas, debilitándolas gradualmente. Cada movimiento era rápido pero mesurado, casi inteligente. Unos minutos después, Jack cayó al suelo, libre, pero aún temblando de miedo y asombro. Miró al lobo, quien lo observaba con una intensidad casi humana. Entonces, sin hacer ruido, el lobo desapareció entre las sombras del bosque, dejando a Jack solo, pero vivo, conmocionado y cambiado para siempre. Lo que acababa de experimentar no fue un simple rescate. Fue un encuentro con un protector de la naturaleza, un ser salvaje guiado por un instinto sorprendente, la compasión. A Jack Reynolds siempre le había fascinado lo desconocido. A los 28 años, ya había viajado extensamente por Estados Unidos, pero los bosques de Montana le presentaban un desafío único. Le encantaba el olor a tierra húmeda, el crujido de las ramas bajo sus pies y el juego de luz que se filtraba entre los imponentes árboles. Ese día, partió solo, equipado con su mochila, mapas antiguos y provisiones, convencido de que la aventura valía la pena. A medida que se adentraba en el bosque, los senderos marcados desaparecían. Cada paso lo acercaba a un territorio salvaje, en gran parte inexplorado. El viento agitaba las hojas sobre su cabeza y los pájaros alzaban el vuelo a su paso. Jack sentía una mezcla de emoción y aprensión, la belleza de la naturaleza era a la vez cautivadora e intimidante. De repente, su pie chocó contra algo oculto bajo las hojas muertas. Antes de que pudiera reaccionar, unas cuerdas gruesas y antiguas se enrollaron en sus tobillos. Cayó al suelo e intentó liberarse, pero las cuerdas eran fuertes y estaban fuertemente anudadas. El pánico se apoderó de él, estaba atrapado, aislado, y el sol se ponía rápidamente. Cada grito que lanzaba resonaba por el bosque, pero ningún sonido le respondía. Jack percibió entonces movimiento en las sombras. Dos ojos amarillos brillaron en la oscuridad. Un lobo gris permanecía allí, silencioso, majestuoso e imponente. Jack sabía que las historias de lobos atacando a humanos no eran solo leyendas, pero algo en esa mirada lo hizo dudar. El lobo no mostró agresividad, pero avanzó con cautela, observando las cuerdas que lo ataban. Con el corazón latiéndole con fuerza, Jack observaba al animal. Para su sorpresa, el lobo mordisqueó suavemente las cuerdas, debilitándolas con precisión. Cada movimiento parecía deliberado, casi humano. Tras unos instantes que parecieron eternos,
las cuerdas se rompieron y Jack cayó al suelo, libre, pero aún temblando. Miró al lobo, quien lo observó fijamente un instante, como para asegurarse de que estaba bien. Luego, en silencio, el animal desapareció en el bosque. Jack se quedó allí, inmóvil, sin aliento, consciente de que lo que acababa de experimentar cambiaría su vida para siempre. Acababa de conocer a un protector inesperado, un ser salvaje guiado por un instinto sorprendente, la compasión. Jack se levantó, observó el bosque que lo rodeaba y se dio cuenta de que ya no era un simple turista. Acababa de cruzar un umbral invisible, entrando en un mundo donde la naturaleza podía ser a la vez peligrosa y milagrosamente generosa. Tras ser liberado, Jack Reynolds permaneció inmóvil unos instantes, respirando profundamente e intentando calmar su corazón, que aún latía con fuerza. El lobo se había esfumado entre las sombras de los árboles, y un silencio casi sobrenatural reinaba a su alrededor. Sin embargo, a pesar del miedo que lo embargaba, una curiosidad irreprimible lo impulsaba a continuar su exploración. Avanzó con cautela, con paso mesurado, mientras sus ojos escudriñaban las sombras cambiantes. Los rayos del sol poniente se filtraban entre el follaje, creando un juego de luz inquietante en el suelo cubierto de hojas. Jack sabía que no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. De repente, oyó un crujido inusual tras un arbusto. Su instinto de supervivencia lo hizo retroceder un paso. Pero no era un animal peligroso, un pequeño zorro rojo salió disparado, desapareciendo entre la maleza. Jack se sintió aliviado, pero aún más consciente de la precariedad de su posición. El bosque era hermoso, pero ocultaba peligros que jamás había imaginado. Mientras continuaba su camino, encontró huellas frescas en el barro, huellas de lobo. Se adentraban más en el bosque, como si el animal quisiera que lo siguiera. Una parte de Jack dudó, seguir a un lobo salvaje era arriesgado, pero otra parte estaba fascinada. Recordó la mirada inteligente, casi humana, del animal y presentía que un misterio aguardaba ser descubierto. Cuanto más avanzaba, más vivo parecía el bosque. Ruidos extraños, el crujir de las ramas, el silbido del viento entre los enormes troncos. La luz se desvanecía rápidamente, sumergiendo el bosque en una atmósfera casi irreal. Jack sabía que tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche, pero cada paso parecía adentrarlo más en territorio desconocido y peligroso. Justo cuando empezaba a preocuparse, un aullido lejano resonó en el aire. No era un aullido amenazante, sino una llamada, como un mensaje destinado a ser escuchado. Jack se estremeció, pero comprendió que el sonido provenía del lobo. Era como si el animal lo invitara a descubrir algo más grande, un secreto oculto en las profundidades del bosque. Jack tomó una decisión. Seguiría las huellas. No por ingenuidad, sino por la certeza de que acababa de experimentar algo mucho más grande que una simple aventura turística. Esa noche, el bosque no solo sería un lugar peligroso, sino un territorio de revelaciones. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su percepción de la naturaleza y de sí mismo. La noche caía rápidamente sobre el bosque. Jack Reynolds, exhausto pero decidido, siguió las huellas del lobo a través de la maleza. Cada crujido de una rama bajo sus pies parecía resonar en el inmenso silencio del bosque, y su corazón latía con fuerza en su pecho. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y hojas caídas, y la oscuridad parecía casi viva a su alrededor. De repente, una figura apareció entre los enormes troncos de los árboles. Unos ojos amarillos brillaron en la penumbra. Era el lobo. Se detuvo a pocos metros de Jack, mirándolo con una intensidad casi humana. Esta vez, Jack no sintió miedo ni pánico. Comprendió que el animal no intentaba hacerle daño, sino guiarlo. El lobo dio un paso adelante, luego otro, como invitándolo a seguirlo. Jack dudó unos instantes, pero una fuerza invisible lo impulsó a seguir adelante. Comprendió que si quería sobrevivir y descubrir el misterio de este bosque, debía confiar en este guía inesperado. Mientras caminaban juntos, el bosque parecía cambiar. Las sombras se alargaban, y los sonidos de la noche, el susurro de las hojas, el ulular lejano de un búho, creaban una atmósfera casi mágica. Jack sintió una mezcla de asombro y aprensión.
No sabía qué le aguardaba, pero cada paso fortalecía su vínculo con el lobo. Entonces, el peligro se cernió sobre él. Un crujido agudo y rápido a su izquierda, un enorme oso negro emergió de la maleza, con sus ojos brillantes fijos en Jack y el lobo. Jack se quedó paralizado por el miedo. Pero el lobo no se movió. Con increíble velocidad y agilidad, se colocó entre Jack y el oso, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. El oso gruñó y retrocedió, sorprendido por la determinación del animal. Jack observó con la boca abierta cómo se desarrollaba la escena ante sus ojos. El lobo defendía su vida humana con una valentía e inteligencia excepcionales. Tras unos instantes de tensión insoportable, el oso desapareció entre las sombras, dejando a Jack y al lobo solos una vez más. Jack sintió una inmensa gratitud por el animal. Comprendió que no era solo un depredador, sino un protector. Esa noche, ya no era un simple turista perdido, era un huésped en un mundo salvaje, guiado por un aliado inesperado y fascinante. Mientras la luna ascendía en el cielo, Jack siguió al lobo adentrándose en el bosque, ansioso por descubrir los secretos que esta misteriosa criatura parecía querer revelar. Y en el fondo, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La luna apenas iluminaba el sendero del bosque mientras Jack Reynolds seguía al lobo, con pasos vacilantes pero decididos. El aire estaba impregnado de un aroma a pino y tierra húmeda, y cada crujido en los arbustos lo sobresaltaba. Sin embargo, mientras caminaban, Jack sintió una inquietante sensación de seguridad. El animal parecía conocer cada árbol, cada raíz, como si todo el bosque le perteneciera. Tras varios minutos, llegaron a un claro oculto tras una espesa cortina de helechos y arbustos. La luz de la luna reveló un pequeño lago de aguas cristalinas, rodeado de rocas cubiertas de musgo y flores silvestres. El agua brillaba suavemente, creando un espectáculo casi surrealista en la oscuridad. Jack se quedó sin palabras. Nunca se habría imaginado que existiera un lugar tan magnífico, escondido en lo profundo del bosque. El lobo se detuvo a la orilla del lago y se giró hacia Jack. Sus ojos brillaban a la luz de la luna, y por primera vez, Jack percibió verdadera inteligencia tras esa mirada salvaje. Comprendió que el animal lo había traído hasta allí por una razón. Este lugar era un santuario, un espacio protegido por la naturaleza y sus habitantes. Mientras avanzaba con cautela, Jack divisó huellas recientes alrededor del lago. Huellas de animales, pero también indicios de antiguos asentamientos humanos, un pequeño campamento abandonado, con trozos de madera y piedras dispuestos como si fueran un refugio. El misterio se agudizó. ¿Quién había construido este campamento y por qué lo habían dejado abandonado? De repente, un leve ruido proveniente de detrás de una roca llamó su atención. Jack contuvo la respiración y se escondió tras un árbol. El lobo, sin embargo, avanzó sin vacilar y olfateó el aire con las orejas erguidas. Unos segundos después, apareció un zorro, curioso pero cauteloso. El animal parecía estar protegiendo la zona alrededor del lago, igual que el lobo protegía a Jack. La belleza del lugar y el comportamiento de los animales evocaron en Jack una extraña sensación, se sintió diminuto y privilegiado. Comprendió que el bosque aún albergaba secretos inexplorados, y que él había sido elegido, o mejor dicho, guiado, para descubrirlos. Cuando estaba a punto de sentarse junto al lago a reflexionar, el lobo aulló suavemente hacia el norte. Jack comprendió que esta señal significaba que la aventura no había terminado. Tenía que seguir al animal más allá, hacia lo que el bosque le revelaba. Con una mezcla de emoción y aprensión, se puso de pie, listo para continuar este extraordinario viaje. Esa noche, Jack Reynolds comprendió que el bosque no era simplemente un lugar salvaje. Era un mundo vivo y misterioso donde cada criatura, humana o animal, desempeñaba un papel en un equilibrio frágil y fascinante. Y el lobo, su guía inesperado, estaba a punto de mostrarle mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Jack Reynolds llevaba horas siguiendo al lobo, y cada paso lo adentraba más en el corazón salvaje del bosque. El santuario del lago seguía atrás, pero su imagen mágica jamás abandonó la mente de Jack. Sabía que este bosque albergaba muchos secretos y peligros. De repente, un crujido agudo resonó unos metros más adelante. Jack se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza.
El lobo, por su parte, se quedó paralizado al instante, con los músculos tensos, listo para atacar. Un extraño olor flotaba en el aire, el de un depredador desconocido, más grande y peligroso que el zorro o el oso con el que se había topado antes. Jack sintió que el miedo lo invadía, pero sabía que debía mantener la calma. El lobo avanzó ligeramente, gruñendo suavemente. La tensión era palpable. Entonces, de entre las sombras de los árboles, apareció un enorme puma, con sus ojos brillantes fijos en Jack y el lobo. El animal salvaje avanzó con paso lento pero pausado, como si evaluara la situación. El lobo se colocó instintivamente entre Jack y el puma, con el cuerpo tenso y listo para atacar si era necesario. Jack, paralizado por el miedo, comprendió que ese momento determinaría su supervivencia. Recordó la valentía del animal y comprendió que debía confiar en él. El puma rugió, un sonido potente que sacudió el aire a su alrededor. Jack respiró hondo y, contra toda lógica, retrocedió un paso para no provocar al depredador. El lobo gruñó y, con la velocidad del rayo, saltó de lado, esquivando al animal y desviando su atención de Jack. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho mientras observaba, incapaz de apartar la mirada. Tras lo que pareció una eternidad, el puma frustrado se retiró lentamente entre las sombras, dejando al lobo victorioso pero vigilante. Jack sintió una oleada de gratitud y admiración por su guía de 4 patas. El animal lo miraba con una intensidad que decía, «Estás a salvo, por ahora». Jack se desplomó sobre una roca, sin aliento, y se dio cuenta de que acababa de experimentar una lección de supervivencia única. El bosque no solo era hermoso y misterioso, era impredecible, y cada encuentro podía ser fatal. Pero el lobo, su protector silencioso, acababa de mostrarle que era posible una profunda conexión entre el hombre y la naturaleza. Mientras desandaban sus pasos bajo el cielo estrellado, Jack sabía que les aguardaban más pruebas. Pero se sentía preparado. Había descubierto el poder de la confianza y la valentía, y sabía que esta noche quedaría grabada en su memoria para siempre. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, Jack Reynolds caminaba junto al lobo, cansado pero intrigado. El bosque, bañado por una suave luz plateada, parecía casi tranquilo tras la noche de peligro. Sin embargo, una sutil tensión persistía en el aire, como si un antiguo misterio aguardara ser descubierto. De repente, el lobo se detuvo y miró fijamente un punto tras una espesa cortina de zarzas. Curioso, Jack se acercó con cautela y descubrió una pequeña abertura en la roca, oculta por la vegetación. La abertura conducía a lo que parecía ser una cueva natural. El lobo gruñó suavemente, como invitándolo a acercarse. Jack respiró hondo. Sabía que esta cueva podría albergar secretos ancestrales, vestigios de una antigua morada o incluso peligros inesperados. Pero su deseo de comprender era mayor que su miedo. Entró lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Las paredes estaban cubiertas de musgo y líquenes, pero al adentrarse, notó símbolos tallados en la piedra. Formas extrañas, casi animales, contaban una misteriosa historia que Jack aún no entendía. El lobo se dirigió al fondo de la cueva y se detuvo frente a una gran piedra plana. Jack se acercó y descubrió un pequeño charco de agua cristalina, como un espejo natural. La superficie reflejaba la luz que se filtraba por la entrada y, al observar con atención, Jack creyó ver figuras moviéndose en el agua, quizá antiguos espíritus del bosque, o simplemente el juego de luces. Una extraña sensación se apoderó de Jack, el bosque solo revelaba sus secretos a quienes consideraba dignos. Y él, guiado por el lobo, había cruzado ese umbral invisible. Comprendió que este lugar no era solo un refugio para animales, sino un antiguo santuario, un vínculo entre el mundo humano y la naturaleza. El lobo emitió un suave aullido, una llamada al mundo exterior. Jack comprendió que su exploración no había terminado. La cueva acababa de revelarle un fragmento de verdad, pero aún le aguardaban otros misterios. Salió del estanque con el corazón lleno de asombro y renovada curiosidad. Al salir de la cueva, Jack sintió una transformación interior, ya no era simplemente un turista perdido, sino un explorador en un mundo vivo y secreto, donde cada criatura tenía un papel y donde el lobo no era solo un guía,
sino un protector y maestro silencioso de los misterios del bosque. Jack Reynolds y el lobo salieron de la cueva con una extraña sensación. El bosque, aunque hermoso, ahora parecía estar lleno de ojos invisibles. Cada rama que crujía, cada hoja que susurraba, parecía intensificar la tensión en el aire. Jack sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que su aventura apenas comenzaba y que otros peligros podrían surgir en cualquier momento. Mientras avanzaban, se oyó un ruido sordo a sus espaldas. Jack se giró y vio figuras moviéndose entre los árboles. ¿Ciervos? No, demasiado rápido, demasiado silencioso. Entonces comprendió, era un grupo de cazadores, bien armados, cruzando el bosque en busca de presas. El peligro ahora provenía de los humanos, no de los depredadores salvajes. El lobo se detuvo, olfateó el aire y le hizo un pequeño gesto a Jack, como para indicarle que se callara y lo siguiera. Cada paso era medido, cada movimiento calculado. Jack lo siguió, respirando entrecortadamente, rezando por no llamar la atención. Los cazadores parecían estar cerca, sus voces, amortiguadas por los árboles, eran lo suficientemente claras como para que Jack supiera que se acercaban rápidamente. De repente, uno de los cazadores apuntó con su rifle en su dirección, pero el lobo, ágil y veloz, saltó hacia adelante y se interpuso entre Jack y el peligro, desviando la atención de los hombres. Jack, temblando, se escondió tras el tronco de un árbol y observó la escena con admiración. El lobo no solo era su guía, sino un protector valiente e inteligente. Tras varios minutos de tensión insoportable, los cazadores se alejaron, convencidos de que no había nada que perseguir. El lobo, aún vigilante, condujo a Jack hacia un sendero oculto entre las rocas y los arbustos. Jack se dio cuenta de que acababa de sobrevivir a un enfrentamiento mortal gracias al instinto y la valentía del animal. Mientras se alejaban, Jack sintió una extraña gratitud y un profundo respeto por el lobo. El bosque no era solo un lugar de belleza y misterio, era un mundo vivo, donde cada ser desempeñaba un papel crucial. Y comprendió que, si seguía a su guía, podría superar peligros que jamás imaginó afrontar solo. La noche caía de nuevo, y con ella, lo desconocido. Jack sabía que les aguardaban más pruebas, pero se sentía preparado. Su confianza en el lobo y el bosque había aumentado, y estaba decidido a descubrir todos los secretos que este mundo salvaje ofrecía. El bosque parecía espesarse a medida que Jack Reynolds y el lobo avanzaban. Los árboles se acercaban, sus ramas formaban una especie de túnel natural que estrechaba y oscurecía el sendero. El aire era húmedo y denso, con el olor a tierra y hojas, cada paso resonaba en el silencio opresivo. De repente, el lobo se detuvo y se quedó mirando un claro a pocos metros de distancia. Jack percibió de inmediato que aquel lugar era diferente. La luz de la luna iluminaba tenuemente un espacio abierto donde el suelo parecía antiguo y estaba marcado con huellas humanas y animales. El lobo gruñó suavemente, como para advertirle a Jack que aquel lugar era especial o peligroso. Intrigado, Jack se acercó con cautela. Descubrió piedras dispuestas en círculo alrededor de una pequeña hoguera extinguida, cubierta de cenizas antiguas. A su alrededor, símbolos tallados en las rocas contaban una historia que Jack aún no entendía, pero que parecía estar relacionada con la protección del bosque y sus habitantes. Era como si este lugar hubiera sido un santuario secreto, olvidado durante siglos. Mientras observaba atentamente, se oyeron pasos a sus espaldas. Jack se giró, pero no había nada. El lobo gruñó, con el pelaje erizado, indicando que el peligro no siempre era visible. Jack sintió una creciente tensión, el bosque podía ser hermoso y misterioso, pero también ocultaba amenazas invisibles. De repente, una sombra se precipitó entre los árboles. Jack sintió un miedo escalofriante, pero el lobo saltó hacia adelante, decidido a protegerlo. Apareció un segundo puma, más rápido y agresivo que el que habían encontrado antes. El corazón de Jack se aceleró, pero recordó las lecciones de la noche: mantén la calma, confía en tu guía. El lobo fingió un ataque, desviando la atención del depredador, y entonces Jack logró esconderse tras una roca. El enfrentamiento duró varios minutos, y cada movimiento fue crucial. Finalmente, el puma, frustrado por la estrategia del lobo,
desapareció entre las sombras. Sin aliento pero con vida, Jack comprendió que este antiguo santuario no solo era un lugar de belleza y misterio, sino también una prueba para quienes se atrevían a aventurarse allí. El bosque elegía a sus visitantes, y él había sido considerado digno, guiado por el coraje y la inteligencia del lobo. Mientras continuaban su camino, Jack se dio cuenta de que el claro era solo el comienzo de una serie de secretos aún mayores. El bosque no había terminado de sorprenderlo, y cada paso que diera a partir de ahora lo acercaría a una verdad que pocos humanos habían tenido la oportunidad de descubrir. Jack Reynolds siguió cautelosamente al lobo. El bosque era ahora más denso y oscuro, y cada paso parecía acercarlo a un lugar prohibido, un antiguo secreto que pocos humanos habían visto jamás. El viento silbaba entre los troncos, haciendo temblar las hojas, y las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Jack sentía una creciente tensión, algo importante y peligroso los aguardaba. De repente, el lobo se detuvo y gruñó. Jack se quedó paralizado, observando los alrededores. Ante ellos, se abría un profundo barranco, con las paredes cubiertas de raíces y musgo resbaladizo. Un río turbulento fluía abajo, rugiendo, recordándole a Jack que el más mínimo paso en falso podía ser fatal. Sin embargo, el lobo no mostraba miedo. Parecía conocer el terreno mejor que nadie, y sus ojos amarillos brillaban con inteligencia y determinación. Jack comprendió que debían cruzar el barranco para llegar al corazón del bosque, donde se escondía el secreto que el lobo quería revelar. Avanzó con cautela, apoyándose en raíces y piedras. El lobo lo guiaba, deteniéndose regularmente para comprobar que lo seguía correctamente. Cada paso era una mezcla de adrenalina y fascinación para Jack, quien se dio cuenta de que este viaje lo estaba transformando profundamente. Al acercarse al centro del bosque, un aullido lejano le provocó un escalofrío en la espalda a Jack. No era el aullido de un lobo ni de un oso, sino algo más antiguo, más salvaje, como una advertencia desde el corazón mismo del bosque. El lobo emitió un gruñido suave y tranquilizador y continuó adelante, demostrándole a Jack que el coraje y la confianza eran las únicas armas en ese lugar misterioso. Finalmente, llegaron a un vasto claro, rodeado de árboles gigantescos y rocas esculpidas por el tiempo. En el centro se alzaba un árbol milenario, cuyo tronco parecía tocar el cielo. Sus raíces se extendían metros, como para proteger el suelo sagrado que lo rodeaba. Jack sintió una extraña energía que emanaba de este árbol, un poder ancestral y benévolo. El lobo se sentó al pie del árbol y miró fijamente a Jack. Era como si el animal le dijera: esto es lo que estabas destinado a descubrir. Aquí yace el corazón del bosque, su secreto más preciado. Jack permaneció en silencio, conmovido y respetuoso. Comprendió que este bosque, con sus misterios, sus peligros y sus maravillas, había decidido revelarle sus secretos. Esa noche, Jack comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había traspasado fronteras, enfrentado peligros y encontrado un guía inesperado. Y ahora, en lo profundo del bosque, sabía que le aguardaba la revelación definitiva. Jack Reynolds estaba al pie del árbol centenario, con el lobo a su lado. El vasto claro estaba en silencio, como suspendido en el tiempo. El aire estaba cargado de una energía extraña, suave pero poderosa, como si el bosque mismo respirara a su alrededor. Jack sintió que su corazón latía al unísono con este lugar místico. De repente, el lobo dio un paso adelante y apoyó la cabeza en el tronco del árbol. Jack observó atentamente. Una luz tenue y sobrenatural emanaba de las raíces, iluminando el claro y revelando símbolos tallados en la piedra y la corteza. Estos símbolos contaban la historia del bosque, un antiguo equilibrio entre humanos y animales, una frágil armonía preservada por los guardianes de la naturaleza, y por este lobo en particular. Jack comprendió entonces que el lobo no era un animal cualquiera. Era el guardián del corazón del bosque, un ser encargado de proteger sus secretos y a quienes se atrevían a aventurarse allí con respeto. El animal había evaluado a Jack, guiado sus pasos y puesto a prueba su valentía y sabiduría. Y ahora, le revelaba la verdad: el bosque solo se revelaba a quienes tenían un corazón puro y la voluntad de proteger la naturaleza. Conmovido hasta las lágrimas, Jack se arrodilló ante el árbol y el lobo, comprendiendo la importancia de lo que acababa de experimentar.
Ya no era solo un turista o un explorador, se había convertido en un guardián, un testigo de las maravillas de este mundo salvaje y ancestral. Hizo una promesa silenciosa: respetar el bosque, proteger a sus habitantes y compartir esta experiencia, no con fines de lucro, sino para despertar el respeto y la conciencia en los demás. El lobo emitió un último aullido, potente y melodioso, que resonó por todo el claro. Luego, sin hacer ruido, desapareció entre las sombras de los árboles, dejando a Jack solo, pero transformado. Jack se quedó allí, contemplando el árbol y sus raíces iluminadas, sintiendo una paz y una fuerza que nunca había conocido. Antes de abandonar el claro, observó cada símbolo, cada detalle, sabiendo que debía contar esta historia para que el mundo exterior comprendiera la magia y el poder de la naturaleza. Pero, sobre todo, siempre recordaría al lobo, su protector silencioso, quien le había mostrado coraje, compasión y el verdadero vínculo entre el hombre y el bosque. Jack abandonó el corazón del bosque con una profunda gratitud. Sabía que, aunque nunca volviera a ver a ese lobo, el recuerdo de su encuentro y las lecciones aprendidas quedarían grabados en su alma para siempre. Y para él, ese era el mayor tesoro que el bosque podía ofrecer.